¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por sumarse a esta nueva reunión del ciclo de Finanzas y Fiscalidad de la Universidad del SEMA. Esta vez contamos con Josefina Gasquín, espero que el acento vaya ahí, si no ahora me corregirá Josefina. Eh, eh, Así que bueno, gracias por sumarte todos, gracias Josefina por participar. Esta reunión, la idea es empezar y intentaremos seguir con la temática en algunas reuniones que quedan en el año, de análisis económico de la tributación y de los impuestos en general. Esta es la primera en la temática y es desde una perspectiva económica, por lo menos en esta primera reunión, analizar si es tan cierto eso que se dice, por ejemplo, de que los impuestos redistribuyen riqueza, sobre quién es que termina, la riqueza de quién termina siendo redistribuida en última instancia. Eh, entonces, para empezar con esa temática es cuánto y a quién le pesan los impuestos desde un punto de vista real, si uno quiere, o económico, quién termina cargando con ese impuesto que supuestamente se le cobró al sujeto obligado por ley. Hecha esa introducción, un par de cuestiones prácticas previas. Dudas que puedan tener durante el webinar, obviamente pónganlas en el chat sin ningún problema. Si no, obviamente levanten la mano. Eso es por una cuestión de orden, no es por otra cosa. Y habilitan el micrófono y pueden hacer la pregunta sin ningún problema. Pero sí recuerden levantar la mano solo para evitar la superposición de hablantes. Eh, Así que bueno, nada, gracias de vuelta, Josefina, por participar y te dejo el espacio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Tomás, por la invitación a participar, bueno, en este webinar que organiza el Club de Finanzas de UCEMA. Yo soy Josefina Pajasquín, soy magíster en Economía, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Pertenezco al grupo de investigadores del CEFIP, que es el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, y en particular me especializo en lo que es la aplicación práctica desde el punto de vista económico de las finanzas públicas. En ese marco se encuadra un poco la presentación de hoy, que como vos muy bien expresaste, el título es ¿Cuánto y a quién le pesan los impuestos? Incidencia tributaria de los impuestos al consumo y al ingreso. En esa línea, la importancia del análisis distributivo en la práctica y empírica es muy importante porque el impacto directo que tienen los impuestos sobre la vida cotidiana de los ciudadanos hace que quizás la política tributaria sea un aspecto clave a tener en cuenta y de poder evaluar si realmente el responsable legal del impuesto es finalmente quien lo paga o sobre quién incide principalmente. En ese análisis, en general ponerse de acuerdo sobre quién debe pagar qué impuesto y de qué manera es un debate que está hoy en día y a lo largo del tiempo dentro de los principales debates de las sociedades modernas. En esta línea, un poco, bueno, la motivación de esta presentación y de este webinar es ver que obviamente los impuestos modifican el nivel de vida de los individuos y por ende la distribución de bienestar entre ellos. Es decir, en un análisis de bienestar, si se ubican en el decil más rico o en el decil más pobre, también depende en la práctica de la política tributaria que aplica un gobierno de turno o el Estado en general. En base a esto, hay dos conceptos económicos que surgen y que tienen relación con el análisis distributivo, que son el concepto de el principio del beneficio y el concepto de la capacidad de pago. En cuanto al principio del beneficio, es un concepto que se utiliza para analizar la equidad de los sistemas tributarios, en lo cual se pone de manifiesto que el beneficio es la herramienta principal. Es decir, que un impuesto debe estar impuesto propiamente dicho a aquellos que reciben los beneficios propios por parte del Estado o de una política pública. Del otro lado está el principio de capacidad de pago, es decir, que el impuesto o la carga fiscal debe pesar más sobre aquellos que más tienen. Hoy en día los sistemas tributarios más modernos se basan en este principio de la capacidad de pago porque en general es el más fácil para medir, a diferencia del principio del beneficio. En esta línea, este webinar o este trabajo que yo vengo haciendo y en el cual me vengo enfocando
Lo primero que toma en cuenta es que el sistema tributario argentino, al ser un país federal, se aplica en los 3 niveles de gobierno. El nivel nacional recauda el 80% de la recaudación, y sobre el nivel nacional de recaudación los impuestos los podemos dividir en distintos aspectos: los impuestos sobre los ingresos, los impuestos sobre los consumos, los impuestos sobre la propiedad, los llamados impuestos sobre el comercio exterior y algún cúmulo de impuestos más pequeños que serían otros, que serían quizás los que se aplican más sobre el principio del beneficio. Dentro de los impuestos sobre los ingresos y al consumo radica la mayor parte de los impuestos, que más o menos aglutinan alrededor de un 70% de los impuestos. Entre los impuestos a los ingresos, los principales son las personas físicas, a las ganancias de las personas físicas y a las ganancias de las empresas. También se pueden incorporar acá las contribuciones a la seguridad social. Y por el lado del consumo, el principal impuesto del sistema tributario argentino es el IVA, y luego se encuentran los impuestos selectivos. Para hacer un análisis distributivo y un análisis de incidencia desde el punto de vista práctico y empírico, existen distintos trabajos, tanto en la literatura internacional como en la literatura argentina, en los cuales están los trabajos de Gasparini, el trabajo de Puig. Son distintos trabajos que lo que se utiliza son herramientas y análisis distributivos prácticos a través de encuestas de gastos para poder analizar sobre quién cae, en definitiva, desde un punto de vista empírico, los impuestos. Es decir, quién carga, propiamente dicho, con la carga de estos impuestos, si lo pagan los deciles más altos de la distribución o los deciles más bajos de la distribución. Para hacer este análisis, la metodología lo que determina es que primero tenemos que identificar la unidad de análisis, es decir, qué agente económico soporta la carga del impuesto. Podemos tomar en cuenta a los individuos o a los hogares, y después tenemos que analizar un indicador de bienestar. Es decir, ordenar a los individuos en deciles a través de distintas medidas de bienestar. Por un lado está la medida del ingreso per cápita familiar, que es la más utilizada, y por el otro lado está la medida del consumo per cápita familiar, que lo que permite es aproximar más lo que es un ingreso permanente. Es decir, una distribución del ingreso medida por el ingreso per cápita familiar tiende a ser más desigual que una distribución del ingreso medida por el consumo per cápita familiar. Y al hacer un análisis de incidencia práctico y empírico, se tiene que tomar en cuenta esto para entender si los supuestos que nosotros utilizamos para saber si los impuestos recaen más sobre los deciles más pobres o sobre los deciles más ricos, tienen en cuenta estas diferencias. Bueno, ¿qué es la incidencia tributaria? Bueno, consiste en identificar a los agentes económicos que cargan con el costo de cada impuesto en particular, ya que la consecuencia que tienen los impuestos es que cada individuo cambie la conducta, y por lo tanto muchas veces el responsable de legarle el impuesto no termina siendo quien efectivamente lo paga. Para analizar empíricamente existen dos enfoques: el enfoque del equilibrio general computable, que requiere información microeconómica de elasticidades que se dan a distinto momento en un agente económico o en un mercado, y el enfoque del equilibrio parcial o de supuestos de traslación ad hoc, que es en el cual es el más utilizado en la literatura, es el que se ha utilizado en los distintos años para el caso de Argentina, y es el cual se supone y se aplican en base a la literatura distintos supuestos de traslación sobre quién caen los impuestos, es decir, sobre qué usos o sobre qué fuentes caen los impuestos específicos. Bueno, este análisis empírico propiamente dicho toma en cuenta la última encuesta nacional de gastos de hogares, en la cual hay información para poder medir en qué gastan las familias y de esa manera aplicar a los distintos patrones de consumo, de ingresos de rentas de capital, aplican los impuestos. Es decir, que la encuesta nacional de gastos, si bien tiene una periodicidad más larga que la encuesta permanente de hogares, tiene mucha más información, sobre todo en relación al consumo de ciertos bienes, que nos permite identificar qué familia con qué tipo de ingreso consume a lo largo del tiempo un bien, y de esta manera aplicar y ver cuánto se paga de cada impuesto. Bueno, ahora empezamos, digamos, a lo que es propiamente dicho el trabajo, y lo que tiene que ver con los resultados que hemos encontrado de si estos impuestos al consumo y al ingreso aplican más sobre los deciles más pobres o sobre los deciles más ricos. Es decir,
Si empíricamente, con datos de encuesta del gasto de hogares del año 2018, si por ejemplo el IVA es un impuesto regresivo o progresivo. Obviamente, esto va a tener que depender de un montón de supuestos que vamos haciendo en el análisis, que tiene que ver con los supuestos de traslación y con otros supuestos acerca de los impuestos en particular. Bueno, en el caso del del IVA o el impuesto al valor agregado, todos sabemos que tiene distintas alícuotas. La alícuota general, que es la alícuota del 21%, que grava la mayor parte de bienes, una alícuota incrementada de un 27% para aquellos bienes que tienen que ver con la provisión en general de servicios públicos, de agua, de gas. Una alícuota reducida, que en general, que es del 10,5, que en general es para bienes alimentarios, como pueden ser carnes, hortalizas, y una alícuota de bienes exentos, que son para bienes específicos. En base a ello, se estableció que el supuesto de traslación para analizar es que el impuesto al valor agregado en la Argentina recae totalmente sobre los consumidores. Este es un supuesto usual que se utiliza en la literatura local y en la literatura internacional. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes pagados por los consumidores aumentan en el monto total del impuesto. Es decir, que por más que el responsable legal del pago del IVA sea el vendedor de un bien específico, quien carga económicamente con el peso de este impuesto es el consumidor, es decir, el consumidor del bien en particular, porque a ese consumidor en el precio del bien se traslada la totalidad del mismo. De esta manera se identificó en la encuesta de gastos de hogares del 2018, 2017-2018, dentro de cada familia qué tipo de bienes consumía y a cada tipo de bien se le asignó la alícuota específica. Y se realizó el cálculo del el impuesto del valor agregado. Como podemos ver en la siguiente imagen, de acuerdo a la distribución de bienestar que nosotros consideremos, podemos ver dos distribuciones distintas. Una que toma en cuenta la presión fiscal que se ejerce entre los distintos deciles, tomando en cuenta como la distribución del bienestar el ingreso per cápita familiar, y otra que toma en cuenta el consumo per cápita familiar. De esta manera, lo que podemos ver es que en un enfoque tradicional, que es aquel que mide a través del ingreso per cápita familiar, el impuesto, el IVA, el principal impuesto de nuestro sistema tributario argentino, es un impuesto claramente regresivo. Podemos ver aquí que los primeros 3 deciles soportan una carga mayor, mientras que el decil más rico soporta una carga menor. Esto es lo que habitualmente escuchamos en los debates en los cuales se dice y se establece que el IVA es un impuesto claramente regresivo. Ahora bien, de acuerdo a los supuestos que utilizamos, si tomamos en cuenta que el IVA se mide por el consumo per cápita familiar, podemos ver que se vuelve un impuesto más bien proporcional y no regresivo. En el caso de medirlo a través del ingreso per cápita familiar, la regresividad radica en la baja tasa de ahorro o incluso negativa que tienen los deciles más pobres. Es decir, al tener esta baja tasa de ahorro negativa, no les permite pagar, o sea, el esfuerzo que ellos tienen que hacer para pagar un IVA mayor se ve en una mayor presión tributaria. Cuando lo medimos a través del consumo per cápita familiar, lo que vemos es una distribución más bien proporcional, que se ve ligeramente acentuada en las colas superiores e inferiores debido a la existencia de bienes exentos y de bienes a tasa reducida. Los individuos más pobres tienden a consumir más bienes a tasa reducida, pero los bienes exentos tienen grandes filtraciones en los deciles más altos de la distribución del ingreso, es decir, entre las personas más ricas, lo que hace que el sacrificio fiscal de imponer una medida en la cual existan bienes exentos hace que haya deciles en la distribución del ingreso más altos que se vean beneficiados por esta imposición o existencia de bienes exentos.
Bueno, el otro impuesto al consumo importante en la Argentina son los impuestos selectivos que nosotros conocemos en la Argentina como impuestos internos. Estos impuestos en general no tienen que ver con una cuestión de incidencia o no son impuestos para establecer una mejora en la distribución del ingreso, sino para resolver ciertas fallas de mercado específicas. Entre ellos se encuentran los impuestos al combustible, a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas y analcohólicas. Al igual que en el IVA, el supuesto tradicional de traslación es que la carga tributaria la asumen los consumidores de los bienes gravados. Bueno, por un lado, el impuesto a los combustibles surge para resolver la externalidad negativa de lo que tiene que ver con la congestión del tránsito, la contaminación y la depreciación de la infraestructura vial. Para poder calcular e identificar sobre quién recae este impuesto, se analiza en la encuesta de gastos quiénes son los consumidores de combustibles, discriminando entre consumos de nafta, gasoil, gas natural y gas comprimido. Como podemos ver en la imagen, resulta claramente progresivo el indicador del bienestar es el consumo y más bien regresivo cuando lo medimos por ingreso per cápita familiar. Acá podemos ver que obviamente los supuestos de traslación tienen un fuerte impacto en lo que tiene que ver con si el impuesto finalmente es regresivo o progresivo. Otro de los impuestos selectivos que corrige una falla de mercado que tiene que ver o una externalidad negativa que tiene que ver con un principio de salud, es el impuesto sobre los cigarrillos, que mezcla componentes ad valorem y componentes fijos. También, al igual que en el IVA y en el impuesto a los combustibles, se identifica en la encuesta de gastos de hogares el consumo de cigarrillos y tabaco, y sobre ello se aplican las alícuotas que se encuentran vigentes. Es un impuesto claramente regresivo si tomamos incluso las dos medidas de bienestar, pero esta regresividad se atenúa cuando tomamos el consumo per cápita familiar. Por el otro lado, tenemos los impuestos a las bebidas alcohólicas y analcohólicas, que son impuestos ad valorem, que en general en la Argentina no han seguido un criterio basado en la externalidad negativa que genera el consumo de alcohol o de bebidas azucaradas, sino más bien en cuestiones sectoriales que tienen que ver con la imposición que han tenido a lo largo de los años sobre ellos. Acá también podemos ver, tanto para las bebidas alcohólicas, vemos que en el caso de si la distribución de bienestar se toma el ingreso per cápita familiar, vemos cómo cae, es decir, que es un impuesto claramente regresivo, lo cual se atenúa y se vuelve levemente progresivo si tomamos en cuenta el consumo. Eso quiere decir que los deciles más ricos consumen mayor cantidad de bebidas alcohólicas en proporción a su ingreso. Y con bebidas analcohólicas nos pasa lo mismo, bebidas en general, estas son las bebidas azucaradas, gaseosas. Vemos que si lo medimos a través del ingreso per cápita familiar, el impuesto sobre las bebidas analcohólicas es claramente regresivo y que medido por consumo familiar también esta situación se atenúa. Ahora bien, ya hablamos de lo que eran los impuestos a los consumos y ahora entramos en lo que es un poco la fase de lo que tiene que ver con los impuestos a los ingresos. Los impuestos a los ingresos, tanto en Argentina como en el mundo, son los impuestos que dan progresividad a los sistemas tributarios. Es decir, que redistribuyen de ricos a pobres. En la Argentina hay dos grandes grupos en lo que refiere a la imposición sobre los ingresos. Por un lado, están los impuestos a las ganancias, que entre ellos se encuentran las ganancias a las personas físicas, y por el otro lado, las ganancias de las personas jurídicas o empresas. Para el año 2022, los impuestos a los ingresos representaron un 22% de la recaudación total, 10% correspondió al impuesto sobre las ganancias de las personas físicas y un 12% a las ganancias sobre las personas jurídicas. Latinoamérica, a diferencia de lo que pasa en los países de la OECD, en general tiene mayor relevancia lo que son impuestos a las ganancias sobre las personas jurídicas,
mientras que en los países de la OECD tienen mayor relevancia es lo que son los impuestos a las ganancias sobre las personas físicas, que en general este tipo de imposición son las que dan mayor progresividad a los sistemas tributarios. Dentro de los impuestos a los ingresos, otro impuesto importante, que es el segundo impuesto en relación al monto recaudado del total, es el impuesto a lo que nosotros conocemos como aportes y contribuciones a la seguridad social. Es un impuesto que va determinado sobre un tipo de ingreso, que es el ingreso laboral de los trabajadores del sector formal. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Para determinar quiénes deben tributar y el monto del impuesto, lo que se debe calcular es la ganancia imponible. Esta ganancia imponible obviamente surge de restar, como indica la norma, al ingreso anual bruto, las deducciones permitidas que tienen que ver con los mínimos no imponibles y las deducciones personales. Si la ganancia imponible es mayor a cero, si es menor a cero, el individuo no paga impuestos. Si es mayor a cero, se aplican los distintos tramos de ingresos que indica la ley y de acuerdo a la escala se paga el impuesto. Ahora bien, para hacer un análisis sobre la progresividad o regresividad de este impuesto, como hemos charlado, nosotros tomamos como una de las bases principales la encuesta de gastos de hogares del 2017-2018. La encuesta de gastos de hogares no tiene una información directa acerca del monto que paga cada una de las personas en cuanto a impuestos. Es decir, que en el caso de los ingresos declarados por las personas en las encuestas de gastos se suponen que son ingresos netos de impuestos. Para ello se tiene que hacer un cálculo inverso a través del cual se calcula la ganancia bruta para poder determinar cuánto es el monto del impuesto que recae sobre cada persona. En el caso del impuesto a las ganancias, el supuesto de traslación que tiene que ver con lo que determina la literatura a lo largo del tiempo, es que sobre quien recae la carga del impuesto es sobre el responsable legal del mismo. De esta manera se imputa la carga de este impuesto sobre el responsable legal del mismo. Tomando en cuenta los ingresos que tiene a lo largo del tiempo y sus características individuales y familiares declaradas, se calcula cuánto tiene que pagar. Es decir, se calcula para el caso de aquellas personas que declaran tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, para aquellas personas que declaran no tener hijos y estar soltera. En este caso también en particular, además de utilizar la encuesta de gastos de hogares, se utilizó la encuesta permanente de hogares. ¿Por qué? Porque esta encuesta permanente de hogares para el mismo periodo permite relevar mejor lo que son los ingresos. En este gráfico vemos claramente la progresividad que tiene el impuesto a las ganancias a las personas físicas. Prácticamente es nulo el impacto, cero, sobre los primeros 7 u 8 deciles, y cómo adquiere progresividad y son el decil 9 y 10 de la distribución del ingreso, es decir, aquellas personas más ricas de la sociedad, individuos que sus ingresos están en los deciles más ricos de la sociedad, los que tienen una mayor presión tributaria. Esta fuerte progresividad se ve levemente atenuada al tomar en cuenta como distribución del bienestar el consumo per cápita familiar, pero esto se debe a que quizás esta medida de bienestar para lo que es ingresos no es la mejor medida para tomar en cuenta, como sí lo es el ingreso per cápita familiar medido a través de la encuesta permanente de hogares. Ahora bien, como nosotros decíamos, en la Argentina el impuesto a las ganancias de las personas físicas tiene una menor relevancia que el impuesto a las ganancias a las personas jurídicas. Como vemos, el impuesto a las ganancias a las personas físicas, bueno, en el anterior gráfico, es claramente progresivo. Es decir, que un sistema tributario en el cual la relevancia del impuesto a las ganancias a las personas físicas sea mayor
el sistema tributario en su conjunto adquiere mayor progresividad. Ahora bien, ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias a las personas jurídicas o a las empresas? Acá lo que surge en base a la literatura y a los distintos trabajos que tanto para Argentina como para el resto del mundo, es que hay una mayor controversia sobre quién carga el impuesto en particular. El impuesto a las ganancias de las empresas constituye un tributo particular sobre el capital y un tipo de capital en particular, el capital de las empresas. Es decir, que el responsable legal es la persona jurídica a pagar. Ahora bien, la teoría económica que nos dice que en un modelo de equilibrio general competitivo, en el largo plazo, este impuesto sobre el capital afecta a todo el capital por igual. Y por ende, en un supuesto extremo, además de afectar al capital, dado que existe movilidad perfecta del capital, también afecta la tasa de rendimiento de los otros factores de producción, como es la mano de obra, entre otros. Por eso existe tanta controversia sobre quién recae el impuesto propiamente dicho sobre el capital. Hay distintas alternativas. En este trabajo nosotros establecemos tres hipótesis o tres alternativas que se basan en lo que es la literatura internacional. La alternativa 1, el impuesto se distribuye en partes iguales sobre el capital, el trabajo y el consumo. La alternativa 2, el trabajo absorbe la mitad de la carga impositiva, repartiéndose el resto en partes iguales entre capital y consumo. Y la alternativa número 3, que es que el capital soporta 2/5 de la carga fiscal, mientras que los trabajadores soportan 1/3 y el consumo el resto. Obviamente que estos supuestos hacen que la incidencia o la distribución o la determinación de si el impuesto es un impuesto progresivo o regresivo cambie en definitiva con los supuestos de traslación asignados. ¿Cómo calculamos lo que es ingresos de capital? Bueno, la encuesta de gastos de hogares tiene una variable que es rentas, que capta los intereses, alquileres, rentas y dividendos de manera conjunta. Eso se toma como ingreso de capital. La distribución del trabajo se toma teniendo en cuenta los ingresos laborales de cada uno de los hogares, y la distribución del consumo se toma teniendo en cuenta el gasto total de los hogares que se declara en la encuesta de gastos. Ahora bien, acá están las tres alternativas graficadas. Acá lo que podemos ver es cada una de las alternativas modifica la progresividad o regresividad del impuesto, que depende en definitiva de los supuestos que utilizamos por detrás. La fuerte concentración de los ingresos de capital en los deciles más ricos de la distribución hace que cualquier hipótesis que cargue más sobre los ingresos de capital haga que el impuesto sea más progresivo. Mientras que si nosotros aplicamos los supuestos más sobre los trabajadores, el impuesto cambia y se vuelve más regresivo. El último de los impuestos a tomar en cuenta desde el lado del ingreso, que analizamos a través de este análisis empírico que tiene en cuenta la encuesta de gastos de hogares, son las cargas sociales, que incluye tanto a los aportes como las contribuciones patronales. Los aportes personales representan un 17% del salario bruto del trabajador formal, y las contribuciones patronales para el año 2017 estaban entre el 17,5 y el 20,7 de acuerdo a la facturación y al sector de actividad. En este caso, este impuesto se aplica sobre lo que es el trabajo formal, y por ende produce una brecha entre el costo laboral y el salario neto que recibe el trabajador. El supuesto de traslación, independientemente de que la carga tributaria legal en parte sea deducida al trabajador y en parte sea aplicada sobre el empleador, lo que supone la literatura es que toda la carga cae en definitiva sobre los trabajadores. Por lo tanto, tomando en cuenta los ingresos laborales que declara cada uno de los trabajadores en la encuesta de gastos, es que se asigna esta carga fiscal sobre cada una de las familias.
Teniendo en cuenta que hay un umbral entre el 17,5 y el 20,7, y tomando en cuenta el mercado laboral argentino, que se distribuyó que 5/6 de los asalariados, es decir, en la mayor parte del sector, paga una alícuota de contribución patronal del 17,5 y 1/6 paga la tasa del 20,7. Acá lo que podemos ver es que tomando el ingreso per cápita familiar, la distribución del ingreso se vuelve claramente progresiva, mientras que si tomamos el consumo per cápita, se vuelve levemente regresiva. El impuesto al trabajo opera prácticamente como un impuesto proporcional sobre los ingresos. Como el ingreso de salarios de los deciles más bajos suele ser más poco porque tienen en cuenta otro tipo de ingresos como pueden ser jubilaciones, asignaciones, es que la distribución se vuelve más progresiva. En el caso del ordenamiento por consumo per cápita familiar, la presión tributaria es más bien decreciente, transformando el impuesto en levemente regresivo. Por último, lo que hay es un estudio de esto, tomando en cuenta los impuestos al consumo y los impuestos al ingreso, hacemos un análisis de incidencia distributiva conjunta. Obviamente que eso no tiene en cuenta todos los impuestos que forman parte del sistema tributario argentino en general o del sistema tributario argentino nacional. Es decir, que este análisis solamente se basa en los impuestos al consumo y al ingreso. Esto no quita que ellos representan la mayor totalidad de impuestos en lo que tiene que ver con el sistema tributario nacional. Ahora bien, esta distribución del ingreso en conjunto, cuando lo analizamos tomando en cuenta la ponderación relativa que tiene cada impuesto en la recaudación nacional. Como habíamos dicho, si medíamos por el ingreso per cápita familiar, el IVA, que es el principal impuesto, es un impuesto que es regresivo. Entonces, por eso, al medir por el ingreso per cápita familiar, se vuelve levemente regresivo el sistema en su conjunto. Luego, la progresividad de la cola superior se debe al gran impacto que tiene el impuesto a las ganancias sobre el sistema tributario argentino, que hace que los deciles más altos, en cuanto a ese impuesto, tengan una mayor carga impositiva. Bueno, como veníamos hablando un poco de las conclusiones de este trabajo para obviamente después pasar a un proceso de charlar con todos y que obviamente evacuar todas aquellas dudas que existan acerca del análisis en particular, es que por un lado este es un análisis empírico. Se toman datos de encuestas de gastos de hogares para la Argentina y datos de la recaudación de la Argentina para un año en particular, que es el último año que tenemos la información actualizada, que es el año 2018, además de la cuestión legal y tributaria del país que establece cómo se aplican cada uno de los impuestos, y se hace un estudio para saber si estos impuestos al consumo y al ingreso son progresivos o regresivos. Es decir, si en particular cada uno de estos impuestos y del sistema tributario en su conjunto, tomando en cuenta solo los impuestos al consumo y el ingreso, es regresivo o progresivo. Como ya dijimos, los impuestos al consumo y el ingreso representan en su conjunto más del 70% de la recaudación total a nivel nacional. Por esa es su importancia y por eso capaz su análisis focal en estos dos tipos de ingresos es tan importante. El IVA es el impuesto principal en el sistema tributario argentino y es un impuesto regresivo medido a través de la distribución del ingreso per cápita familiar. Es decir, que decir que el IVA, que es el principal impuesto argentino, es regresivo, empíricamente está demostrado al medirlo a través del ingreso per cápita familiar. Ahora bien, el IVA se vuelve un impuesto más proporcional cuando lo medimos a través del consumo per cápita familiar. Esta proporcionalidad se ve alterada en las colas porque vemos que tiene menor impacto en la cola inferior. Eso se debe a que existen bienes exentos, es decir, que esa exención de los bienes por ley
dado que ellos consumen muchos bienes exentos como carnes, leche, hortalizas y demás, se alivia, viene esa tasa reducida, perdón, y la cola superior también ve un leve impacto en su carga fiscal que se debe a estas filtraciones que existen. Es decir, que existen bienes exentos, hace que también los deciles superiores de la cola puedan estar consumiendo este tipo de bienes. Por otro lado, como creo que eh, se sabe del debate público y de la literatura, el impuesto a las ganancias a las personas físicas constituye el impuesto más progresivo de los sistemas tributarios y en el caso de Argentina, con este análisis particular, tomando en cuenta los datos propiamente dichos de las encuestas de gastos de hogares para el año 2017-2018 y también para los resultados de la encuesta permanente de hogares, podemos aseverar que este es el impuesto más progresivo, que impacta a partir del decil 8 y 9 de la distribución y que su impacto es prácticamente nulo para el resto de la distribución. En esto tenemos que poner sobre debate de si nuestro sistema tributario tiene que verse modificado y enfocarse más en el impuesto a las ganancias a las personas físicas en lugar que el impuesto a las ganancias a las empresas. ¿Y por qué? Porque el impacto que tiene el impuesto a las ganancias a las empresas es más debatible o controversial. Depende los supuestos de traslación y, digamos, las elasticidades que tienen tanto los factores de producción como el trabajo, si se puede trasladar o no este impuesto a otros factores de producción. Cuando la elasticidad es menos rígida, por decirlo de alguna manera, o cuando hay más libre movilidad de capital, lo que los supuestos de la literatura dicen es que tanto el capital como el trabajo asumen gran parte de la carga fiscal de este impuesto a las ganancias de las empresas y por ende la progresividad de este impuesto se atenúa porque existe el trabajo sobre el cual recae este tipo de impuesto. No mucho más. Eso es un poco la presentación y estoy, bueno, abierta para preguntas. Capaz fui un poco rápido, estaba medio preocupada por los tiempos. eh, Quería un poco abarcar todo, pero bueno, nada, estoy a disposición para las preguntas que sean necesarias. Bueno, muchas gracias, Josefina. La verdad, muy bueno, muy claro. Mientras hablábamos, iba recibiendo comentarios de justamente eso, pero había comentarios por WhatsApp, no, así que no. Bueno, Bueno, nada, consultas que pueda haber o opiniones. bien. Eh, a ver, algo muy interesante de lo que vos planteaste es esta idea de, incluso a nivel mundial, hoy se está discutiendo y poniendo un foco desmesurado, si uno quiere, en lo que es la tributación corporativa o de la renta corporativa, por dos cuestiones. La primera es la obvia que planteaste vos, es decir, grabar la renta corporativa es más fácil. Es cierto que simplifica el régimen de fiscalización, el sistema de fiscalización, porque se limita el universo de contribuyentes a analizar. El problema con Exactamente. esto es si recaudás para ejecutar políticas públicas que eventualmente harán la redistribución, pero el punto es de qué bolsillo está o qué bolsillo termina soportando esa carga. También pasa lo mismo a nivel mundial, donde políticas como la OCDE, no, en realidad, políticas emanadas de la OCDE plantean la discusión sobre nuevos, bueno, usemos la palabra paradigmas, nuevos paradigmas de tributación corporativa o de la renta corporativa que generan este mismo problema y lo que es peor, lo generan a escala mundial, donde justamente, a diferencia de lo que puede pasar con impuestos al consumo, que típicamente se bloquea por cómo funcionan los sistemas, la exportación, en esos casos no solo lo trasladás hacia elementos de producción o factores de producción, como podrían ser el trabajo y los consumidores, sino que además es en otro país. Entonces, Exactamente, sí, sí, sí. podés pasarlo a incluso países pobres para decir, bueno, toma, encima se te cargo de esto. Ese es un Eh, debate que hoy en día está, bueno, sobre la agenda y como decís vos, Tomás, bueno, es uno de los nuevos paradigmas. Lo que podemos ver con estos resultados o estos gráficos que yo intenté mostrar hoy es que
primero la Argentina, en cuanto a lo que es la recaudación total nacional, se sigue basando, como lo es para Latinoamérica, en un esquema en el cual la imposición sobre las ganancias corporativas o las ganancias a las empresas es mayor que la imposición sobre las personas. Y luego esto, el debate o la controversia de que obviamente esa carga impositiva regulada o desde el punto de vista legal cae sobre ese tipo de ganancias, pero que en la práctica afecta tanto al ingreso laboral o a la mano de obra como factor productivo y también al consumo, porque puede ser trasladado dado la libre movilidad de capitales, más en estos días, y que obviamente eso hace que el impuesto sea más bien regresivo que progresivo. Gracias. Te voy leyendo un par de consultas, entonces. Vamos por la más sencilla. Luciano pregunta si hay algún paper o working paper para leer con más detalle de esto. Sí, está obviamente mi working paper, que yo lo puedo pasar. Lo buscan como sobre quién caen los impuestos al consumo y al ingreso. Josefina Pajasquín, está publicado en el CEDICI, que es la publicación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo en el cual yo estuve trabajando es quizás el más actualizado en el uso de bases de datos, pero también replica, por decirlo de alguna manera, otros trabajos que se han hecho a lo largo del tiempo, como puede ser el trabajo del doctor Jorge Puig, Fernández Felices, del año 2016, que hay que también estoy viendo que preguntan sobre el impacto de ingresos brutos, tiene algo de tributación provincial. Y en el análisis obviamente más antiguo, que es de Leonardo Gasparini de 1998. Bien, esa era otra pregunta que te iba a hacer, así que genial. Luciano, otro Luciano, aparentemente también pregunta si la tendencia a nivel mundial, ¿cuál es hoy? Incidir más hacia impuestos a las ganancias directo a personas físicas y reducir a empresas. Está escrita medio complicada la pregunta. Sí, los países de la OECD en general tienden a modificar esto y, digamos, a tener una mayor preponderancia a lo que son los impuestos directos sobre las personas físicas, pero como, bueno, vos habías dicho, Tomás, el debate es un poco más grande y controversial, dado que las ganancias corporativas se mueven alrededor de países y hay alguna que otra dificultad. Pero sí, en Latinoamérica, si bien los sistemas tributarios están más enfocados sobre empresas que sobre personas físicas, en lo que es los países de la OCDE, está más enfocado sobre personas físicas en lugar de empresas. Alfredo comenta que sería importante analizar el gasto tributario en relación con qué incidencia aplica a los casos expuestos y cuánto a los demás sectores. Eh, Eh, sí. Sí, es Gustavo, sí, un punto muy importante, sobre todo en el caso del IVA, la existencia de bienes exentos y bienes a tasas reducidas. El mundo va más hacia un flat tax, un impuesto más proporcional y que después eso se haga en gasto directo, lo que tiene que ver con la mejora en la distribución del ingreso. Nuestro país tiene un sistema arraigado hace muchos años de lo que tiene que ver con las tasas reducidas en ciertos bienes y los bienes exentos, pero obviamente ese esquema tributario tiene grandes filtraciones que hace que esas tasas reducidas o esos bienes exentos sean consumidos por los deciles más altos de la distribución del ingreso. bien. Después Gustavo pregunta si el sistema de anticipos, tanto a nivel individual como corporativo, tiene correlato en otras partes del mundo y cómo impacta en la progresividad. Mira, lo que tiene que ver con el pago efectivo y los anticipos, no hemos hecho un análisis propiamente dicho. No podría decir cómo es a nivel global o en otras partes del mundo. Obviamente, el impacto en la progresividad, si lo tomamos como adelanto, habría que hacer un descuento de ese adelanto, más en nuestro país con los niveles de inflación. Eso tendría obviamente un impacto mucho distinto, pero bueno, es una investigación que todavía no hemos hecho y no conozco de algún trabajo en esa línea, pero es muy interesante. A nivel mundo sí es usual, no solo es usual, sino que la mayoría de la recaudación, el sistema de anticipos sobre trabajo remunerado en relación de dependencia, funciona igual. Eso es lo que Ujú. típicamente es conocido como el PI, que es
PAYE, PAYE de ciudadano, y funciona igual. Y anticipos, no es todos los países tienen anticipos, por ejemplo, como podría ser el impuesto a la renta corporativa, de dar una quinta parte o una décima parte, pero es bastante usual. Después, Ricardo, sea como sea, siempre los sectores de mayores ingresos de una forma u otra lo van a trasladar hacia los sectores más bajos, que no tienen forma alguna de zafar de esa carga. Eh, sí, en cuanto a la imposición, igual obviamente que acá tomamos en cuenta que el desarrollo de la política pública tiene que ver con el Estado y el Estado tiene que tener en cuenta obviamente una multiplicidad de mecanismos. Em, si bien el traslado tiene que ver quizás con en parte lo que dice Ricardo, también tiene que ver en parte con cómo nos comportamos como individuos económicos. Entonces, ignorar eso en el momento de hacer la imposición implica, bueno, esto, que en realidad quizás la voluntad del Estado, del gobierno de turno, es aplicar quizás un impuesto progresivo o un impuesto que redistribuya riqueza o un impuesto que caiga sobre algún sector en particular y bueno, la dinámica individual de los individuos económicos hace que a la larga o en algún momento se modifiquen las conductas y por ende sobre quien recaiga pueda ser no el objeto legal, sino algún otro individuo de la distribución del ingreso. Y la última pregunta, por lo menos por ahora, es de José, que pregunta: ¿qué opinión tenés sobre los bienes personales que tanta controversia genera? Algunos con bienes de mayor valuación pagan menos que otros. Comparto que el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto bastante complejo para nuestro caso y que surgen estas disparidades desde el punto de vista de la distribución del ingreso y su impacto, si es un impuesto más bien progresivo o regresivo. No se hace un análisis porque la encuesta de gastos de hogares no permite identificar bien lo que tiene que ver con la distribución de estos impuestos. Entonces, si bien se estima que es un impuesto progresivo, también se tiene en cuenta que hay una gran diversidad y bueno, de manera empírica poder medir esto no es tan fácil. Y a ver, dos cuestiones sobre eso es, desde la teoría, y es lo que normalmente se enseña cuando te enseñan técnica tributaria, o régimen tributario argentino, cualquiera de esas, es como decías vos, es absolutamente progresivo. En la práctica, y en particular en el sistema argentino, es un impuesto a la clase media que va progresando, mientras más old money sos, Sí, menos pagas. y además Por, no sí. toma bien en cuenta los flujos contra los stocks, eh, y también hay que tomar en cuenta que un sistema tributario eficiente, eficaz, bueno, para decirlo de alguna manera, no tiene que tomar en cuenta solamente la progresividad. La progresividad es una arista de estudio. El impuesto, por ejemplo, que nombraban hoy, ingresos brutos, es un impuesto malo. Malo porque distorsiona las conductas económicas de los agentes y por ende distorsiona cómo deberían comportarse. Por ende, un impuesto puede ser bueno desde un punto de vista distributivo, por decirlo de alguna manera, pero lo que genera en la eficiencia o los costos que tiene en cuanto a evasión, fiscalización o simpleza son muy altos. Entonces, buscar que un sistema tributario, el único objetivo que persiga sea una mayor distribución del ingreso o una mejor distribución del ingreso, la verdad que no es el objetivo de la política tributaria. Bueno, por ahí en una línea similar también hay ciertas cuestiones que arman, por cómo arma el sistema tributario, cómo se arma el régimen tributario argentino. Hay un problema de base en el régimen tributario argentino que es la ley de coparticipación y las limitaciones y bloqueos que establece. Por ejemplo, sería lindo pensar a nivel nacional eliminar bienes personales. El problema con eso, y no sé si es un problema, pero es una posibilidad, es el, cada estado provincial, cada uno recupera la potestad de establecer bienes personales a nivel provincial. Entonces puede terminar en cualquier cosa ahí. Tal cual, tal cual. La ley de coparticipación y si bien
Eh, Nuestra Constitución es claro entre las competencias, clara en parte, digamos, de las competencias sobre qué bases tributarias tiene potestad cada nivel de gobierno. En la práctica y en lo que hace al sistema tributario lo vuelve totalmente complejo y hace que, bueno, ciertas cuestiones pase eso como vos decís, Tomás. La verdad que la complejidad del sistema de comparticipación hace que todo esto se dificulte aún más. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, quedan todos liberados para empezar a disfrutar el viernes y el fin de semana. Eh, bueno, muchísimas gracias, Josefina. Gracias a todos los que participaron y se sumaron. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Ahí están los datos de contacto para Josefina, cualquier cosa que Para lo necesiten. que necesiten, si quieren mandarme un mail a mí o al CEFIP, que es el centro de estudios del cual formo parte como investigadora. Bueno, como dije al principio, nosotros hacemos mucho estudio empírico y tratamos de hacer mucho estudio con datos de lo que tiene que ver con la tributación nacional, provincial y local, que esa es la parte más difícil a través de los municipios. Pero bueno, nada, a disposición y te vuelvo a agradecer, Tomás, por la invitación. La verdad que una linda experiencia y nada, a disposición. Bueno, nada, muchísimas gracias a vos por el tiempo y por la dedicación y haberlo preparado. Así que muchísimas gracias. Y bueno, buen fin de semana a todos y nos estamos viendo en un mes. Bueno, hasta luego. Hasta luego.